Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, que están nuevamente con nosotros para poder compartir lo que la palabra de Dios, una realidad específica, pero sobre todo lo que dice el corazón, para transmitírselos a ustedes de la mejor manera. Este programa lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para que también nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, pero sobre todo para que nos alimentemos de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Entonces les agradecemos por estar con cada uno de nosotros. Hoy también va a estar conmigo en el programa Jaime, entonces es muy bonito compartir todas las experiencias, pero sobre todo algún punto en específico, ¿cierto, Jaime? Sí, Juan Carlos, queridos televidentes, compartir nuestra experiencia formativa es esencial en todo este caminar y todo este proceso vocacional. Esto nos permite también nosotros cada día irnos configurando con el Señor a través del anuncio que realizamos nosotros, ese anuncio que hemos recibido de manera personal y que lo transmitimos a cada uno de ustedes para que cada día crezcamos en el amor, en la entrega, en el servicio, en la generosidad, en esa comunión que debe destacarse en la humanidad, esa comunión con Cristo. Y es para mí un gusto hoy compartir con ustedes este nuevo programa de Jesús Evangelio, una experiencia viva para el cristiano, para que fortalezcamos nuestra fe y para que cada día crezcamos en la esperanza de poder gozar de esa bienaventuranza eterna a la cual hemos sido llamados. Así es, Jaime. Bueno, Jaime, entonces ya después de esta introducción vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Pero sobre todo, ¿cómo nos alimenta y a qué nos invita específicamente? Entonces es el momento de escuchar la palabra de Dios. Vamos a prestar atención para que también la guardemos en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Iniciamos nuestra sección Escucha la palabra que es viva y eficaz, esa palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón para iluminar nuestra vida y nuestra existencia. La palabra de Dios es fundamento para nuestro caminar. La palabra de Dios se convierte en lámpara para guiar nuestros pasos y nuestro caminar. Hoy meditamos el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 29. Grabad estas palabras mías en vuestra mente y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y sean como un signo en vuestros ojos. Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de camino, así acostado como levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra, que Yahvé juró dar a vuestros padres, sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Palabra de Dios. Hoy reflexionamos conforme a esta palabra que se nos presenta en el libro del Deuteronomio y comprende la enseñanza y la educación en la fe que deben tener nuestros hijos. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fecundidad del amor conyugal no se limita solamente a la procreación de los hijos, que tiene que extenderse también a la educación que se les debe brindar a estos, a la compañía, a la transmisión de esa experiencia de fe que hemos recibido nosotros en esa unión sacramental y que la debemos transmitir con sensibilidad, con fervor, para que nuestros hijos se desarrollen en el caminar y puedan comprender la verdadera experiencia del amor de Dios. Hoy esta palabra nos invita a tener sensibilidad frente a aquellos mandatos que se nos ha dado. La sensibilidad implica tener la capacidad de reconocer las palabras de Dios en nuestra vida y poderlas también transmitir a nuestros hijos y que ellos la propaguen de generación en generación. La palabra se convierte para nosotros en ese alimento que debemos llevar a nuestra familia.
La palabra se convierte en esa experiencia vivida, la palabra hecha carne. Jesucristo, nuestro Señor, se convierte en el alimento para que nosotros descubramos el verdadero sentido de nuestra vida, en nuestro caminar de vida familiar. Hoy los invitamos a que vivamos esa experiencia de propagación de la fe en nuestros hogares, en nuestro caminar de vida, para que de esta manera cada día vayamos configurándonos más con el Señor, para que nuestras familias sean fecundas, para que nuestras familias se puedan construir en esa formación de la fe y puedan de esta manera edificar el reino de Dios en cada acontecimiento, en cada experiencia cotidiana. Que tengamos nosotros la capacidad, como padres de familia, de tener ese compromiso y esa responsabilidad de anunciar en el seno, en el hogar, allí en nuestra intimidad de comunión familiar, el mensaje del Señor. Y hijos, que tengamos la capacidad de reconocer ese mensaje para hacer crecer en santidad también a nuestros padres. Esto es una experiencia de comunión, un acercamiento donde nos reunimos en esa intimidad familiar para poder compartir la experiencia de un Dios que entra a nuestras vidas, que entra a nuestros hogares y que busca que también seamos testimonios y testigos de unidad en medio de una sociedad. Bien, querido televidente, vamos a dar inicio entonces al programa de hoy, a la realidad propia de lo que vamos a hablar. Entonces, Jaime, vamos a estar hablando hoy sobre un tema muy particular y es el origen y propósito de la familia basado en un texto bíblico. Entonces, vamos a dar introducción a lo que es el programa acerca de el origen de la familia y el propósito. Entendemos, Jaime, de que hay un origen propio, ¿cierto? Pero también de que la familia tiene un propósito. Y ese propósito ya durante todo el programa lo iremos desarrollando para que ustedes entiendan, queridos televidentes, cómo desde un origen a un propósito hay mucho que trabajar, pero sobre todo hay mucho que abarcar. Pero Jaime, sería bueno que escucháramos el texto bíblico que hemos querido tomar para este programa, que es Génesis capítulo 1, 23-31. Nos dice el texto bíblico del libro del Génesis: atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció, día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante, Jaime, escuchar este texto bíblico sobre esa relación que hay entre Dios y el ser humano con su naturaleza, pero específicamente cómo da un origen a lo que va a ser
la familia. Y hay que recordar, Jaime, que este pasaje pues describe cómo Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pues destacando la importancia de la relación entre los seres humanos y Dios. Entonces, Jaime, sería bueno también que diéramos inicio desde este texto bíblico de Génesis 1, 23, 31, a ese origen de la familia, ¿cierto? Que creación pues a imagen de Dios. Y entonces sería bueno también entender que nuestros televidentes, pues yo creo que muchos ya lo saben, pero profundizar desde lo que dice la Sagrada Escritura y desde el texto que hemos leído, cómo damos inicio entonces a este origen de la familia. Entonces vemos nosotros en este texto, Juan Carlos, de qué manera Dios crea desde la palabra, ese hágase. Y ese hágase configura todo el plan de Dios para con la humanidad, con cada una de sus criaturas, cómo Dios fue diseñando todo cuanto existe, pero específicamente cómo diseña al ser humano, y lo diseña a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza se da por analogía, donde comprendemos nosotros desde la misma naturaleza de Dios, que estamos llamados cada día a irnos entrando en ese proceso de comunión, porque al crear Dios al hombre y a la mujer a su imagen, está diseñando a estas criaturas para que reflejen su misma naturaleza, la naturaleza de Dios. Y a veces en medio de nuestro caminar tenemos la concepción de que, o en nuestro pensamiento, de que en muchas ocasiones somos fruto del azar, y no es así, no somos fruto del azar. El ser humano fue planificado, fue hecho de una manera perfecta para que viviera esa comunión con Dios, ese encuentro con Dios. Por eso veíamos nosotros al principio que la relación de amistad entre Dios y el hombre era una relación directa, donde el hombre tenía la capacidad de ver a Dios, pero por consecuencias del pecado, esta amistad fue irrumpida, fue rota a causa del pecado, y que ya más luego nos lo vamos a ver en toda esta economía de salvación en el Nuevo Testamento, cómo recuperamos nosotros con Cristo, con la encarnación del Señor, cómo recuperamos nosotros esa amistad, esa filiación divina con el Señor, que había sido ya manifestada y preparada ya desde el Antiguo Testamento con los profetas, para que nosotros pues gozáramos de esa plenitud. Interesante, Jaime, cuando habla sobre esa amistad de Dios con el hombre, pues con su creación. Y hay que entender también, Jaime, pues, que Dios crea con un propósito, ¿cierto? Ya tú pues hablabas un poquito sobre el origen de lo que conlleva, ¿cierto? De todo aquello que nos permite, pero también de todo aquello que nos invita a hacer desde la creación de hombre y mujer. Entonces, cada uno tiene su propósito, ¿cierto? Cada uno tiene su tarea fundamental en la iglesia, pero sobre todo su tarea fundamental en su vida, desde lo que hacen las familias, pero sobre todo desde lo que hace el hombre y la mujer. Entonces es bonito también pues entender eso que tú has dicho y que nuestros televidentes lo entiendan, esa amistad tan bonita que hay con Dios, con los seres de Dios hacia los seres humanos. Y es una amistad muy particular, que es una amistad sincera, ¿cierto? Es una amistad que se adentra a ese conocimiento de Dios, pero sobre todo esa amistad que Dios permite que el ser humano entienda qué es lo que debe de hacer, pero sobre todo cómo lo debe de hacer. Entonces es muy particular pues, entender eso que tú decías acerca de la amistad. Pero también hablando sobre ya un poco sobre el origen y dando como inicio a lo que realmente pues, es la importancia de este programa, que es el propósito específico de este tema, ¿cierto? O de el propósito de la familia, basado en el texto bíblico que leíamos al inicio, Jaime. Entonces, es bueno entender cuál es el propósito, ¿cierto? Primero, pues, a ustedes le preguntan en cualquier iglesia, en cualquier catequesis, ¿cuál es el propósito del matrimonio, de la familia? Vivir en la unidad, ¿cierto? Y procrear, quiere decir multiplicar su descendencia. Ese es como el principal propósito. Pero también, pues, Dios, en pocas palabras, instruye a los primeros seres, pues de otra manera, como para la fecundidad y para que se multipliquen, pero también no tanto para que se multipliquen, sino también para que hagan una
no desde el proceso físico, sí desde el proceso físico, pero también, sino también para que tengan una formación especial de crear nueva comunidad. Y cuando se crean nueva comunidad, estamos siendo reflejo de la tarea fundamental que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Desde la procreación, ¿cierto? Desde vivir el uno. Y sabemos que cuando una familia, un esposo, una esposa se casa, ya no son dos, sino son una sola carne, ¿cierto? Entonces, esa procreación debe multiplicarse. Y ahorita, pues, en estos tiempos, Jaime, ya hablando un poquito de experiencias, uno a veces se queda sorprendido porque pues el mandato de Dios es que nos multipliquemos, ¿cierto? De que la descendencia se vaya agrandando más. Y uno se encuentra a veces en familia, pues con todo el respeto, que uno llega a la casa y no tienen hijos, ¿sí? Entendemos perfectamente cualquier dificultad de salud, cualquier problema, que no puedan pues tener hijos porque es estéril o porque no es, pero a veces uno se encuentra con familias de que sí tienen como esa capacidad de tener hijos, pero no tienen por el miedo a que seguramente la situación, a que seguramente la economía está muy alta y todo eso, pero no, vea, Dios tiene algo muy bonito, que si Dios creó ese propósito para que se multiplicara, Dios da lo necesario para cada familia y eso es importantísimo, Jaime. Juan Carlos, queridos televidentes, desde el primer momento en que el hombre fue creado, como lo dice el texto bíblico, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra, mujer y hombre los creó, fue en razón, como lo dice su merced, de un propósito específico. Y primeramente, la creación del hombre está en razón de que viva en la felicidad, y esa felicidad se da a partir de ese reconocimiento que hace el mismo ser humano de su naturaleza. Reconoce su naturaleza y descubre en medio de su caminar su vocación, su propósito de vida. Entonces, desde ese primer momento ya se constituye la familia, y una familia compuesta por un hombre, una mujer. Y ese hombre y esa mujer, esa relación de comunión que va a haber entre estos dos, esa complementariedad, va a generar la fecundidad a través de la presencia de esa semilla que son los hijos. Y los hijos permiten entender el verdadero sentido de la familia. Recordemos que la fecundidad no tan solamente se limita al germen humano, sino en el sentido de que la fecundidad se extiende a partir de ese caminar que tiene la familia, de ese proceso o esa experiencia de crecimiento que tiene la familia. Y el Génesis ya nos lo decía, en esa parte donde da un mandato, Dios da un mandato a esta primera familia que se estaba constituyendo: multiplicaos y henchid la tierra. Y la multiplicación no solamente la podemos nosotros ver desde el sentido de generar una nueva especie, sino es en proporción a la experiencia que tiene el encuentro entre el hombre y la mujer. Y esa experiencia de encuentro entre el hombre y la mujer les va a permitir poder entender la misión a la cual han sido enviados. Y una misión que se va descubriendo en nuestro tiempo cada vez cuando vivimos el verdadero encuentro con el Señor. Dios ilumina la conciencia del hombre. Dios ilumina la razón del hombre para que entienda su naturaleza, para que reconozca su naturaleza, porque más que, a veces nos quedamos en esa percepción del descubrimiento, más que descubrir, es reconocer nuestra propia naturaleza, para qué hemos sido creados y en razón de qué hemos sido creados. Y en este caso, hoy que estamos hablando de la familia, vemos que ese propósito de la familia está en razón de la fecundidad, de esa unión que se da entre el hombre y la mujer para vivir el bien de la propia pareja, ¿sí? El bien de los esposos, que es lo que nosotros hablamos hoy como
la razón de ser del matrimonio, ¿sí? Esa unión que se hace de manera consciente, de manera libre, donde desde la libertad cada uno une su voluntad y esa voluntad y esa libertad según el mandato del Señor. Así es, Jaime, qué interesante pues todo lo que dices y qué bonito porque nosotros nos alimentamos y nuestros televidentes también acerca de estos temas, pero sobre todo hacia el origen y el propósito de la familia. Y es bueno lo que tú has dicho, porque realmente nos invita a tomar conciencia de qué estamos haciendo. Y ya un poco, pues hablando de lo que tú decías, es una misión muy específica la que tiene la familia y por mandato de Dios a cumplir. Es una misión muy bonita porque pues cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿cierto? Jaime tiene una misión y él sueña de una otra manera pues conformarse aquí en el seminario y seguramente ser un pastor, un guía en un pueblo, un municipio a la cual pues está encardinado, ¿cierto? O a la cual hace parte de una jurisdicción eclesiástica. Igualmente nosotros pues tenemos una vocación muy específica pues desde lo que somos y desde lo que hacemos, pero ustedes también, queridos televidentes, tienen una vocación muy particular y eso es la familia es una vocación, porque primero los invita a vivir en el amor, en la unidad, en la fraternidad, pero sobre todo los invita a esa, por decirlo así, a esa multiplicación, ¿cierto? Y aquí yo me acuerdo en mi vereda, ¿cierto? Hay un señor que tiene 14 hijos. Y yo decía, ese sí le hizo caso al mandato de Dios, ¿cierto? Porque, dígame, 14. Y aquí hablando pues de experiencia, Jaime, yo me acuerdo que pues es muy bonito porque cuando nosotros nos reuníamos en la casa, Jaime, nos reuníamos 83 nietos. ¿Por qué? Porque mi abuelito pues, y mi abuelita tuvieron esa misión de tener 16 hijos. Y eso es muy particular porque, mire, eso es bonito porque, por ejemplo, aquí vimos una familia que tenga un hijo, el hijo se cría solito, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una familia que tenga 16 hijos, algunos hombres se van a trabajar, las mujeres se quedan en la casa y todos, vean, en pocas palabras, el papá no necesita buscar a alguien que le ayude en los trabajos porque ya tiene unos hijos. Entonces es muy bonito pues cuando cumplimos la misión de Dios de esa multiplicación, ¿cierto? De ese procrear, de la fecundidad sobre los hijos. Y sobre todo en estos tiempos donde vemos que cada vez hay menos jóvenes. Hay países, Jaime, donde ya quedan es puros abuelitos, donde ya no queda juventud. Y es preocupante porque entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con aquellos acontecimientos que se nos presentan? Entonces, la verdadera, pues, o el verdadero mandato de la multiplicación, ¿cierto? Es el reflejo de la paternidad y maternidad de Dios, a la cual está invitado el ser humano a llevar a cabo, ¿cierto? Pero también porque, pues, la familia es comunidad de vida, ¿cierto? Pues, de vida humana, y está invitada a ser fecunda y a transmitir vida. Esa es la misión de la familia, transmitir vida, y esa vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, desde lo que somos, desde lo que hacemos, vamos construyendo ese reino de Dios, pero también vamos construyendo vidas, ¿sí? Todos los días nace un ser humano, o viene un ser humano al mundo. Eso es una bendición de Dios, es una bendición que realmente nos invita a nosotros a contemplar la verdadera naturaleza de Dios y esa relación tan bonita que hay de Dios con el ser humano. Pero Jaime, hablando de todo esto, ¿cierto? Que estamos hablando sobre el origen que dice la Sagrada Escritura, sobre el propósito, que es el tema especial al cual nosotros queremos hacer hincapié en este programa. Hay documentos donde también nos hablan sobre el propósito de la familia, ¿cierto? O de la familia y el matrimonio. Y es el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 2201, ¿cierto? O 2201, habla sobre el matrimonio y la familia. Jaime, ¿qué podemos decir acerca de este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, el Catecismo nos dice en este numeral que el matrimonio está en razón del bien de los esposos. Es un fin específico, que se viva esa comunión plena entre los esposos, sabiendo a qué han sido llamados, a la construcción y edificación de una familia, para poder como lo decía Juan Carlos, transmitir esa vida en una sociedad, esa fecundidad y esa vitalidad en una sociedad. Y vemos nosotros que otro de los fines del matrimonio es, y que es esencial para que haya realmente esa unión sacramental,
y es la procreación y la educación de los hijos. Por eso hablábamos al principio de que la fecundidad no solamente consiste, que sí sabemos que es dar vida a un nuevo germen, a una nueva humanidad, pero que no solamente se limita a eso, ¿sí? A tener un hijo y dejarlo, como que se dice, a la deriva, sino que va mucho más allá. Esa procreación implica una responsabilidad de los padres frente a ese sentido de la paternidad que se nos ha dado a nosotros, y esa maternidad en nuestra propia naturaleza creada para que podamos responder a cada acción concreta que se va dando en nuestro caminar de vida, ¿sí? Entonces, la educación de los hijos es fundamental y esencial para que la familia pueda ser fecunda. Entonces, la familia cristiana se constituye a partir de esa experiencia como una comunión de personas, y la comunión implica esto: la mirada del yo y también del tú, que se compenetra para generar un camino de comunión, ¿sí? Según esa misma relación que posee la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos reflejo de esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el reflejo de una obra creadora de Dios, donde nos invita a que nosotros como familia tengamos la capacidad de ser la célula original de la vida social, pero también podamos transmitir esos valores morales, podamos transmitir esa experiencia de la educación en la fe, donde se transmita pues que nuestra vida gira en torno a Dios y que debemos siempre honrar a Dios en todo momento, y eso conforme a una libertad que se nos ha dado como en nuestra humanidad. Y hay algo, Juan Carlos, frente a lo que su merced decía, a toda esta experiencia que nos comentaba de su familia, toda esta propagación en su familia, y yo siento que hoy estamos inclusive limitando nuestra naturaleza humana, la limitamos, y por eso no comprendemos el verdadero sentido al que hemos sido llamados. Por eso hoy nos hemos convertido en, pongámoslo en este sentido, en células individuales que quieren subsistir, pero que no tenemos la capacidad de encontrar el verdadero sentido de la vida. Estamos en un mundo donde queremos solamente subsistir y no tener realmente la fecundidad a la cual hemos sido llamados. Jaime, y a veces en nuestra cotidianidad es preocupante eso, ¿cierto? Uno entiende realmente a los televidentes, a los que ven esos programas, o a todo el mundo en general, uno lo entiende que a veces son por problemas económicos, sociales, tantas cosas que se presentan en nuestra vida. Pero realmente, Jaime, entender, y es preocupante, que cada día son menos los jóvenes que nacen, ¿cierto? Los niños que nacen. Entonces, antes era una totalidad de casi del 30%, ahorita hemos bajado casi al 14% de la natalidad. Entonces, es muy preocupante, pero bueno, también los invitamos a escuchar realmente con atención lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Y no se les olvide este texto bíblico, Génesis capítulo 1, versículos del 23 al 31. Ahí entenderán cuál es el propósito que tiene Dios para su familia. Hablamos un poquito sobre el catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? En el numeral 2201, pues que habla sobre la importancia de la familia, pero también hay una palabra que San Juan Pablo II tenía para la sociedad o para la familia, dice que la familia tiene su origen en el mismo amor con que el Creador abraza al mundo creado. Entonces es muy importante la importancia de la familia. Todos los papas, todos los santos han hablado de esa importancia de la familia. Pero bueno, es muy largo el tema para hablar, pero ya se nos llegó el momento de ir concluyendo este programa. Les agradecemos inmensamente, que tomen conciencia, ojalá, para poder tomar conciencia de lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿sí? Jaime lo decía, es una misión específica que tiene Dios para nuestra vida, para su familia, pero sobre todo no se les olvide el origen y el propósito específico que Dios tiene cuando ustedes se crean desde el esposo o desde la mujer para procrear hijos para el mundo. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, Jaime, es el momento ahora de escuchar un corazón. Vamos a escuchar seguramente la vida de un santo,
un santo que nos iluminará a través de esta reflexión la vida y testimonio sobre las virtudes que pudo hacer por el prójimo y aquello que le faltó. Entonces es el momento de escucha un corazón. Bien, queridos televidentes, hemos llegado al momento de escucha un corazón. Hoy quiero hablarles sobre una devoción a la Santísima Virgen María de mi tierra, que es Las Gracias de Torcoroma, la Virgen de las Gracias de Torcoroma. Es una historia muy bonita que nos invita a reflejar el sentido propio de la humildad, la sencillez, pero del testimonio. Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, pues que es la patrona de la diócesis de Ocaña, es una historia muy particular y muy bonita. Se cuenta la historia, dicen que iban 3 campesinos que estaban trabajando el campo, ¿cierto? Estaban en ese quehacer de trabajar el campo y cortando un árbol realmente que era muy grande y que tenía muchos años, se perdió en ese sentido y se perdía ya desde la tempestad. Entonces, cortando ese árbol, en una de las cáscaras, ¿sí? En una de las cáscaras se encuentra la imagen de la Santísima Virgen María y los 3 campesinos pues quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque al ver esa imagen ellos pues se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Una revelación de Dios o qué es una manifestación de Dios? Luego ya se hizo el estudio propio de este pedazo de la cáscara del árbol y se dio a entender de que era un reflejo de la Santísima Virgen María en la advocación a las gracias de Torcoroma. Entonces es bonito entender cómo la Virgen María se presenta en nuestra vida desde la sencillez, desde la humildad, pero sobre todo desde ese testimonio propio. Por eso nosotros estamos llamados a ser santos. Y esa santidad nos invita, como lo dice el Papa Francisco, desde la humildad, desde aquello que nosotros podemos dar, poderlo transmitir. Entonces la historia de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma de Ocaña es muy particular porque es una historia que se le apareció a unos campesinos. Y esto quiere decir de que la Virgen María se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Esta vez se le manifestó a estos 3 campesinos que estaban trabajando el campo. Un árbol muy grande, no quería seguramente que lo cortaran y ahí apareció el rostro de la Santísima Virgen María. Son muchísimos los años que han pasado y esta devoción aún sigue más creciendo, pero nos invita a algo y es a ser reflejo de lo que somos, en ese testimonio propio de nuestra vida. Y partiendo de allí nosotros podemos transmitir lo que somos y lo que podemos dar. Entonces, queridos televidentes, la Virgen María es el amparo para nuestra vida, es la que nos cubre con su manto, pero sobre todo es la que se nos muestra desde la sencillez y desde la humildad. Vamos entonces a agradecerle a Dios y a ella por todas las bendiciones que nos regala, por todas aquellas cosas que hace por nuestra vida, pero sobre todo por esa intercesión que hace por cada uno de nosotros. No se les olvide siempre encomendar a sus hijos hacia la Santísima Virgen María para que los cubra de todo mal, pero sobre todo para que los ilumine y les regales el entendimiento propio para poder ir reflejando y que Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma los ayude e ilumine en todos sus quehaceres ante la sociedad. Dios los bendiga. Queridos televidentes, gracias por acompañarnos en este programa de Jesús Evangelio. Gracias por su disposición, gracias por su apertura, gracias por estar siempre atentos a nuestra programación y recordarles siempre que no olvidemos el verdadero sentido de la familia como esa comunidad de personas unidas en el amor, como lo decía San Juan Pablo II. Esa experiencia de la familia brota del corazón de Dios, del amor de Dios, un amor que ha querido ser fecundo, un amor que ha querido transmitir vida, que nosotros también tengamos esa misma concepción de transmitir la vida, de defender la vida en todas sus instancias y etapas. Bueno, Jaime, hemos llegado entonces al final. Les agradecemos, queridos televidentes, y creo, Jaime, que es nuestro último programa, ¿cierto? Ya dentro de 8 días estarán otros muchachos, otros seminaristas en este nuevo caminar de las redes sociales, pero sobre todo llevándoles un bonito mensaje de parte de cada uno de nosotros, de los que los estuvimos acompañando durante
el 2024 y parte del 2025. Les agradecemos inmensamente por tenernos en sus corazones, pero también por tenernos en sus oraciones. Estos programas, Jaime, los hicimos con mucho cariño, con mucha dedicación para cada uno de ustedes, pero sobre todo para que los colocaran en práctica. Entonces, les agradecemos inmensamente, que mi Dios me los bendiga, acompañe siempre, y si nos encontramos por ahí, pues no duden en saludarnos, que estamos siempre pues atentos a la escucha, pero sobre todo a eso que Dios quiere para nuestra vida. Que Dios los bendiga. Que la Santísima Virgen María escuche lo que hay en su corazón para que se la entregue a su Hijo y puedan de una otra manera ir cumpliendo la voluntad de Dios. A todos, Dios los bendiga y acompañe siempre. Y no olvidemos, queridas familias, que estamos invitados a transmitir el amor de Dios. Seamos reflejo de unidad, seamos testimonio y construyamos en nuestro caminar y edifiquemos en nuestra vida la civilización del amor.